Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Asdrúbal Oliveros es director de Ecoanalítica. Bienvenido como siempre. Gracias, buenas tardes a ustedes por la invitación. ¿Por dónde empezar un análisis en este momento cuando el propio presidente Maduro recientemente anunciaba un sacudón? Llegó a hablar de la necesidad, por ejemplo, de ajustar el precio de la gasolina, luego dijo que no había apuro. Y va pasando el tiempo y hay un cuadro inflacionario con un tema de escasez o desabastecimiento. En este momento, el tiempo que transcurre, ¿qué mensaje nos está trayendo dentro de la realidad que nos rodea? Bueno, yo creo que Venezuela vive el peor momento económico desde la época del paro petrolero. Y efectivamente amerita por parte del Ejecutivo la toma de medidas para salir de esta situación, y lo que uno observa es que efectivamente el gobierno se resiste a aplicar los correctivos que la economía demanda en estos momentos. La situación además se agrava por lo que tú mencionas, todos esos múltiples desequilibrios que viene arrastrando desde hace bastante tiempo la economía venezolana, que no son nuevos, y se le agrega entonces un nuevo hecho, vamos a llamarlo coyuntural, que es la baja en los precios petroleros, que es quien nos aporta el grueso de nuestros recursos. Para los que nos están viendo en este momento, el 96% de los dólares que ingresan a Venezuela vienen vía el petróleo, de forma tal que nosotros tenemos pues una relación allí, digamos, de vida o muerte con lo que pasa en el mercado petrolero. Está cayendo el precio y eso por supuesto tiene que encender las alarmas en Venezuela de sus autoridades, de qué medidas tomar para un poco protegernos ante esa situación de precios petroleros que muy probablemente sean más bajos en el futuro de lo que hemos tenido en estos últimos meses. Y el asunto de las divisas, yo recuerdo que el propio ministro Ramírez me decía a mí en estos estudios que iban a pulverizar el mercado negro del dólar. Mira, el tema de las divisas, bueno, tiene que ver con el tema del petróleo, es decir, hay un problema que tiene doble ámbito. Uno es Venezuela efectivamente tiene una producción petrolera que ha estado cayendo, hay una proporción importante de sus barriles que vende y no cobra en efectivo, entonces eso tiene impacto en el flujo de caja, es decir, en los dólares que ingresan al país. Y el otro factor es el tema del tipo de cambio y la presencia del control de cambio. Entonces, nosotros estamos vendiendo las divisas a un tipo de cambio que no tiene ningún sentido, como lo es el 6.30, allí también tiene que darse un ajuste, y todo eso se ha traducido entonces en una restricción bastante agresiva de dólares para el sector privado, que tiene incidencia en la escasez de bienes y servicios. Y el único precio hoy que en parte está recogiendo toda esa problemática, todos esos desequilibrios, es el dólar negro. Lamentablemente allí no se ha pulverizado, sino que más bien, mientras usted no resuelva los problemas que tiene la economía venezolana en el frente fiscal, en el frente cambiario, en el frente monetario, el reflejo de eso va a ser la cotización de ese llamado dólar negro, dólar paralelo, dólar no oficial, el nombre que usted le ponga. La situación podría complicarse más. Estamos en la proximidad de la Navidad. El gobierno y el Ejecutivo anuncian que están garantizados los productos navideños. Y a la vuelta de la esquina hay un elemento político de mucho peso, como lo serán en un año y poco más las elecciones parlamentarias. Un analista económico, ¿qué ponderación le da a la variable política en unas elecciones que serán muy importantes como las parlamentarias, y la estrategia de un gobierno que le conviene dar buenas señales, incluido el ámbito de la economía? Mira, yo creo que ya 2014 cerró en términos del desempeño de la economía. No creo que haya grandes cambios en los 2 meses y medio que quedan por delante. Vamos a tener una Navidad afectada por el tema de la escasez en forma importante. Creo que tenemos que mirar el año 2015. Y allí, bueno, confluyen 2 factores. Uno que ya mencionamos, que es la caída en los precios petroleros. Y el segundo que tú acabas de señalar, que es la presencia de una elección importante como lo es la de la Asamblea Nacional o las parlamentarias. Eso, digamos, pudiera llevar al gobierno a inhibirse de tomar medidas que tengan altos costos políticos. Por eso 2014 era un año, pudiéramos llamar, era el año idóneo para que tú tomaras medidas que muchas de ellas son impopulares
o medidas que eran costosas políticamente, revisión de subsidios, especialmente el tema de la gasolina, un ajuste cambiario significativo, pero que son necesarios dado todo lo que se ha acumulado hasta hoy y que probablemente entonces de cara al 2015 tengas más resistencia en aplicar esas medidas por la presencia de la elección parlamentaria. Eso es lo que uno pudiera visorar en el próximo año, es un gobierno que a lo mejor haga un ajuste chucuto, un ajuste a media, un poco sortear por medio de esos desequilibrios, no haga los ajustes profundos que la economía requiere, un poco pensando en no salir tan mal parado de esas elecciones parlamentarias. Lamentablemente en ese escenario el desempeño de la economía en términos de lo que tiene que ver con crecimiento, inflación, tipo de cambio va a ser muy malo porque bueno, esos desequilibrios se van a exacerbar. Oliveros, para la persona que nos está viendo en este momento, que se toca el bolsillo y con preocupación ve que no le alcanza el dinero que gana a través de su trabajo, aún con cualquier rebusque, con cualquier tigrito que mate popular, como se dice popularmente, ¿qué le comentarías? Que lo entienda, que lo comprenda, ¿a qué debe atenerse? Si hay alguna capacidad de maniobra dentro del cuadro inflacionario, el tema de escasez, desabastecimiento, esta nueva cultura que se ha instalado en Venezuela en la aceptación de la cola, de la información del celular, lo que te datea el cajero, la gente que sale con su carnet de la oficina a buscar lo que apareció de repente, el que hace una cola con la esperanza de que algo llegue. ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que los venezolanos nos podemos acostumbrar a eso, ¿no? Eso no es lo ideal. O sea, y yo creo que todo eso que tú acabas de describir en forma rápida es una muestra del fracaso de este modelo. Urge un cambio de modelo y los ciudadanos tenemos que exigir que ese modelo se cambie por algo mejor, que nos dé bienestar a todos nosotros, ¿no? La gente, bueno, efectivamente tiene que entender que en la medida que el Estado y los que están en cabeza del gobierno no resuelvan los apremiantes desequilibrios que tiene hoy la economía venezolana, esos problemas no van a desaparecer, esos problemas no desaparecen por decreto. Si fuese por decreto no los tendríamos, porque ya el gobierno, ¿cuántos controles no se han puesto? ¿Cuántas normativas ha sacado el Ejecutivo intentando paliar la situación? Y ahí están presentes porque la economía es rebelde, tú tienes que ir entonces a la raíz de los problemas. Y eso es lo que el Ejecutivo se ha resistido a lo largo de todos estos años. Entonces, demanda que puedas resolver ese tema. Punto clave para la gente de cara al 2015, bueno, aquellos que tienen un empleo formal deben cuidarlo. Está efectivamente la situación para el sector privado muy duro, dado el entorno país que tenemos. Entonces hay que cuidar el trabajo, porque ya esa movilidad de que me voy de un trabajo para entrar en otro no es tan sencillo hoy día en Venezuela. Entonces ese es un punto clave. También tenemos que cuidar nuestros gastos. Estamos en un contexto de altísima inflación que lamentablemente no se va a bajar, entonces yo tengo que medir muy bien en qué estoy gastando el dinero, efectivamente para qué lo estoy destinando y tener un mayor control sobre el tema de los gastos. Son dos recomendaciones un poco para el ciudadano común que debe tener de cara al año 2015. Oliveros, el tema del diálogo, entendido como hasta hoy se pretende plantear o entender en la confrontación política, ha sido complicado. Hay voces que insisten en que hay que dialogar. En este país se está dialogando, me refiero a lo político en sus diferencias, o el sector público con el privado, atendiendo a un tema de base que nos afecta a todos por igual, como es la productividad, como es que se consigan las cosas, que haya empleo, el necesario fortalecimiento de la economía. ¿Qué percibes tú? Además, mira, tú que tienes clientes, que asesoras al sector privado. Mira, yo creo que ha habido exceso de diálogo. Es decir, desde que llegó Maduro, si algo ha caracterizado es, bueno, reuniones con el sector privado. Merentes, Ramírez, Marcos Torres, o sea, todos sus vicepresidentes del área económica se reúnen día a día, lo publican incluso en sus cuentas de Twitter, las fotos y reunión del sector privado van y viene. O sea, el diagnóstico está allí. Entonces yo creo que ya hay que pasar a la solución de los problemas. Por eso un poco utilicé el término de exceso de diálogo. Es decir, yo creo que ya el gobierno conoce la situación, la problemática en la que está el sector privado, sus problemas más acuciantes y demanda entonces, bueno, que vayan a las medidas concretas, porque lo que no ha ocurrido es pasar de esa mesa de diálogo a la concreción de medidas efectivas para la solución de la crisis. Lo que vemos es, bueno, un poco sortear todos estos problemas,
tratar de sobrevivir, pero sin ir a la raíz. Y si tú no vas a la raíz, bueno, los problemas se siguen exacerbando. Sigue el diferencial cambiario expandiéndose, la inflación subiendo, la escasez no se reduce. Entonces, creo que hace falta pasar del diálogo a la toma de decisiones, que es donde, en mi opinión, ha estado el talón de Aquiles por parte de este gobierno. Te llevo un poquito a lo comunicacional, que es importante en todo esto. Ya para cerrar y de manera muy concreta, la gente va a entender que se le diga, por supuesto en consonancia con la acción, en paralelo a la acción, que hay que pasar por un trago amargo o muy amargo, que la sanación no es temprana, pero hay que comenzar por allí. Yo creo que sí, yo creo que eso, yo no soy experto en comunicación, pero yo sí creo que claramente explicándole a la gente la situación que tenemos y lo que puede venir a futuro, el potencial que tiene la economía venezolana, una economía con potencial. En Venezuela está todo por hacerse. O sea, hay sectores que no han sido explorados, que están allí. Incluso el sector petrolero es un sector que no se ha profundizado las ventajas comparativas que tiene ahí Venezuela. Yo creo que si le decimos a la gente que efectivamente parte de cambiar el modelo implica unos años difíciles en su primera etapa para ir corrigiendo todos esos desequilibrios y sobre todo poniendo el énfasis por parte de quien tome esas decisiones en ayudar a los sectores más vulnerables, efectivamente tú puedes lograr la comprensión de los ciudadanos. Eso no es muchos países han pasado por eso. Incluso hermanos latinoamericanos que han tenido una situación hasta más complicada que Venezuela y lo han podido superar y hoy sus economías brillan. Entonces, efectivamente, el temor a los costos, el temor a los años difíciles no nos pueden inhibir, porque lo que la gente también tiene que comprender es que en la medida que no se tomen los correctivos necesarios, los problemas crecen y se empeoran. Bueno, tiene un tono esperanzador esa última reflexión, ¿no? Siempre, es así. Gracias por visitarnos, mucho ustedes. éxito. Asdrúbal Oliveros, director de Coanalítica, hoy tocando el siempre interesante tema de la economía. Quedamos con Entrina.